El amplificador operacional es un dispositivo electrónico que, como su nombre indica, amplifica y también es capaz con ciertas configuraciones de realizar operaciones matemáticas principalmente con el voltaje. Entonces es un dispositivo que tiene 5 patillas o 5 pines, de las cuales 2 son entradas y 1 en la salida. Y como es un amplificador es necesario amplificarlo con una alimentación. Normalmente la alimentación suele ser simétrica. La alimentación positiva, si por ejemplo es más 15, la negativa será menos 15. La forma de operar es trabajar con el voltaje de las entradas 1 y 2. La alimentación es lo que le proporciona la capacidad de amplificar y la salida es el voltaje resultado de la amplificación o de la operación. Principalmente, y luego lo vamos a ver cuando funcione como comparador, la forma más básica de funcionamiento que hace el amplificador operacional es comprobar la entrada 1 y la entrada 2, y si la entrada 1 es mayor, lo que hace es que hace que la salida coincida con la alimentación positiva. Y si la entrada 2 es mayor que la entrada 1, entonces la salida se corresponde con la alimentación negativa. Eso lo vamos a ver en la primera configuración. Normalmente los amplificadores operacionales vienen encapsulados en chips. Esto sería el encapsulado normal de un chip que es famoso, que es el LM741, y los pines que suele tener suelen ser 8, viene encapsulado en 8, y el diagrama que tiene de pines es este de aquí. La alimentación vendría aquí, V- sería la alimentación negativa y por detrás en este pin de aquí la positiva. Tiene las dos entradas aquí y la salida aquí. Y la primera configuración que vamos a ver es la del amplificador operacional como comparador. En este caso, en este circuito, vemos que tenemos una fuente de alimentación simétrica. Tenemos aquí la tierra y de la tierra con una fuente de alimentación positiva suben 20 voltios, con lo cual a la alimentación positiva del amplificador operacional le llegan 20 voltios y aquí desde tierra cae la tensión 20 voltios, por lo que la alimentación negativa le llegan 20 voltios. ¿Qué es lo que hace el comparador? Pues compara las dos entradas, V+ y V-, que se corresponderían con dos patillas del chip o del amplificador, y en el caso de que V+ sea mayor que V-, la salida será 20 voltios. En el caso de que V- sea mayor que V+, la salida será menos 20 voltios. Si aquí le ponemos 15 voltios y V+ es mayor que V-, la salida serán 15 voltios. En este caso le hemos puesto alimentación de 20 y menos 20, pero no tiene por qué ser así. Entonces, en este caso vemos que lo que está pasando es que V+ vale 1,8 voltios y V- vale 1,5 voltios. Como V+ es mayor que V-, la salida será 20 voltios. Si yo voy bajando V-, la salida seguirá siendo siempre la mayor. Ahora, si yo la voy subiendo, llegará un momento en que sea mayor que V+. Aquí sigue siendo menor y aquí ya es mayor. Entonces, cuando V- es mayor que V+, lo que hace es que proporciona menos 20 voltios. Lo único que hace es comparar. La que sea mayor, lo que hace es dar los voltios de la alimentación. Otra posible configuración es la de amplificador inversor. Se le llama amplificador porque amplifica una señal, e inversor porque le invierte. Es decir, si le damos voltaje negativo, nos da una amplificación con voltaje positivo, y si le damos voltaje positivo, nos da una amplificación con voltaje negativo. ¿Cómo se realiza esta configuración? Pues a la tensión de entrada que le suministramos a la entrada negativa, también se conoce como entrada inversora,
le ponemos una resistencia en serie. Y luego se conectan la entrada negativa o la entrada inversora con la tensión de salida y se le pone otra resistencia en serie que vale lo mismo que R1. ¿Cómo funciona el amplificador inversor? Pues amplifica tantas veces como mayor sea esta resistencia que esta. Es decir, en este caso, si estas resistencias son iguales, no amplifica porque R1 es igual que R2. Si R2 es el doble que R1, multiplicará por 2, es decir, amplificará por 2. Vamos a verlo con un ejemplo. Ahora mismo, si yo a la tensión le pongo 1,1 voltios, lo único que está haciendo es invirtiendo la tensión. 1,2 positivo lo convierte en 1,2 negativo. Si la tensión fuese negativa, por ejemplo, 1,5 voltios negativo, la tensión de salida sería 1,5 voltios positivo. Entre las dos entradas no circula ninguna corriente, eso es bueno saberlo, en realidad tiene una resistencia tan grande que no permite el paso de corriente, solamente está trabajando con voltaje. Si quiero que sea un amplificador y quiero que, por ejemplo, amplifique la señal por 3, a R2 tendría que multiplicar por 3 el valor de R1. 100 por 3 es 300, entonces ahora esto sería un amplificador con ganancia 3. R2 es mayor que R1 3 veces, entonces lo invierte y lo multiplica por 3. Menos 2 lo invierte, se convierte en 2 y 2 por 3, 6. Si quisiese amplificar, por ejemplo, por 5, tendría que ser R2 5 veces R1. Entonces, esta sería 500. Y vamos a cambiar el valor de la tensión de entrada a otro. Si, por ejemplo, la tensión de entrada fuese 3, primero te la invierte, el 3 lo convierte en menos 3, y luego la ganancia, como es 5, menos 3 por 5 sería menos 15. El amplificador este está conectado como salida máxima o alimentación positiva 20 y como salida mínima, es decir, la tensión negativa menos 20. Esto quiere decir que si lo estamos alimentando con una fuente entre más 20 y menos 20, nunca puede superar esos valores, no puede amplificar más de lo que la fuente de alimentación le está suministrando. Eso quiere decir que aquí como máximo dará o más 20 o menos 20. Si yo voy subiendo la tensión de entrada, llegará un momento en que ya no pase de 20 y se corresponde con el valor 4. 4 está amplificando 5, 4 por 5, 20. A partir de aquí ya no amplifica más porque la tensión no le suministra más. Entonces, pues, da igual que el voltaje vaya subiendo, no va a pasar nunca la tensión de salida de 20 y una vez que pueda entrar en la zona de amplificación, pues ya sí amplifica. Otra configuración es el sumador inversor. Esto se puede entender como un amplificador que lo que hace es que tiene la misma configuración que el amplificador, pero a la entrada inversora se le suministran dos tensiones conectadas también a dos resistencias que son iguales, por eso se le llama R1 y R1. Y luego tiene una R2 que será la que permite también amplificar. En el caso de que las dos resistencias sean iguales, lo único que es un sumador. Si yo, por ejemplo, quiero sumar 5 más 7, pues en la tensión de entrada 1 le pongo 5 y en la tensión de aquí le pongo 7. Y me sale menos 12 porque invierte el resultado. 5 más 7, 12 y lo invierte porque también es un inversor. Si yo quiero sumar 9 más 6 me saldrá 15, le pongo tensión de entrada 9, tensión de salida
6, 9 más 6, 15 y me la invierte, 15. Si yo pusiese 14 más 10, el resultado sería 24, pero en este caso, como la alimentación me está dando 20, nunca podrá ser mayor que 20, entonces, aunque lo sume, no podrá amplificarlo más de 20, entonces 14 más 10 es 24, pero en mi caso la alimentación es de 20, por lo tanto la salida será 20. Y también se puede utilizar como un sumador y luego un multiplicador. Puedes sumar voltaje y luego multiplicarlo. ¿Cómo? Pues al igual que en el amplificador, ampliando R2. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sumar 2 más 4 por 3, le pongo en la tensión de entrada, le pongo 2, en la tensión de salida le pongo 4, y para multiplicarlo por 3, la resistencia que tiene conectada en el bucle tiene que ser el triple que las dos resistencias que tienen aquí. Estas dos tienen el mismo valor, que es 100, 100 por 3, 300, pues esta resistencia tiene que ser de 300. Entonces ya me está dando menos 18. Aparte de sumador es un inversor, pero me está realizando la operación de 2 más 4 por 3. Si yo le pongo una ganancia de 5, esta resistencia tendría que ser 500. 100 por 5, 500. 100 por 5, 500. Pero, como eso da el resultado 30, no me puede dar más de la tensión que le da suministra la alimentación. Y la última configuración que vamos a ver, aunque los amplificadores operacionales tienen muchas, pueden hacer sumas, restas, divisiones, integrales, se pueden utilizar como calculadoras electrónicas. Pero otra configuración simple que tiene es el restador. Si a la entrada positiva le suministramos la tensión de entrada 2 y a la entrada negativa le suministramos la tensión de entrada 1 y conectamos en bucle la entrada negativa con la salida y a la salida positiva le conectamos una resistencia que va conectada a tierra o que va conectada a la tierra de la fuente o que va conectada a un punto de referencia de voltaje 0, lo que vamos a conseguir es que realice la operación de una recta y luego amplifique. En esta configuración R1 vale lo mismo en la tensión de entrada 1 y en la tensión de entrada 2, y R2 vale lo mismo en el bucle y en la entrada positiva que va conectada a la masa. ¿Cómo funcionan las operaciones? Pues resta lo que da la entrada 2 menos lo que da la entrada 1 y lo amplifica. Vamos a verlo con ejemplo. Si tenemos 18 menos 7, lo que va a hacer es en la entrada 1 le ponemos 18, perdón, en la entrada 2 le ponemos 18, en la entrada 1 le ponemos 7, y esta resistencia está en 200, esta resistencia es 100. Entonces, cuando las resistencias estas valen lo mismo que las resistencias que están aquí, lo que te realiza es la recta 18 menos 7 igual a 11. Si le ponemos 6 menos 2, pues lo que va a dar es 4. 6 menos 2 igual a 4. ¿Qué es lo que pasa si se sale de los valores límite que le hemos puesto? Es decir, nuestra fuente de alimentación suministra entre menos 20 y más 20. ¿Qué pasa si le ponemos valores que nos den tensiones que estén fuera del intervalo que nos da la alimentación? Pues que se nos va a quedar en lo máximo que dé la fuente. Si ponemos 6 menos 30, como el resultado da 24, pero como la tensión no llega a menos 24, se queda a menos 20.
puesto menos 30. Se queda en menos 20. ¿Qué pasa si queremos restar y luego multiplicar? Pues vamos a verlo con este ejemplo. 23 menos 15 menos 15 daría 8, y si lo queremos multiplicar por 2, estas dos resistencias tienen que ser el valor, el doble de las resistencias de aquí. 100 por 2 sería 200, entonces estas dos resistencias tienen que valer 200. Y en este caso estaría haciendo 23 menos 15 es igual a 8 por 2 igual a 16.